¿cuál es el panorama actual para las personas naturales que hayan omitido, ahí falta una palabra, activos, o reportado pasivos inexistentes en la declaración de renta? Bien, entonces el asunto es con los que se quedan en el régimen ordinario, personas naturales o jurídicas del régimen ordinario y que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿sí? A ellos es a los que siempre se les persigue que en su patrimonio fiscal tienen que estar informando todos los activos que poseen y no pueden estar metiendo pasivos ficticios. Quien deja de informar sus activos técnicamente está dejando de informar las utilidades con las que formó sus activos. Y quien mete pasivos mentirosos pues está escondiendo la verdadera manera como consiguió los activos. Los activos los consiguió fue con utilidades, pero para no declarar utilidades, que es la que les produce impuesto, entonces meten pasivos mentirosos. Ok, entonces todo eso se tiene regulado ya hace mucho tiempo en el Estatuto Tributario. Ustedes leen los artículos 239-1, más el 647, más el 648, y les dice que si usted es persona natural o jurídica, contribuyente del impuesto de renta, o sea que quedan por fuera los no contribuyentes, ¿sí? Y le llegan a descubrir que tiene activos omitidos en sus declaraciones del régimen ordinario y usted todavía sigue poseyendo esos activos pero solo no los ha incluido en la declaración, o le llegan a descubrir que en esas declaraciones viejas presentadas ha metido pasivos mentirosos, entonces cuando la DIAN le descubra activos omitidos o pasivos inexistentes se los va a convertir en renta líquida gravable, o sea, va a buscar un renglón que se llama rentas gravables especiales, que está por allá después de la renta líquida, se los suman a ese renglón rentas gravables y inmediatamente se altera la base del impuesto, se tiene que liquidar el respectivo impuesto, por ejemplo, para una persona jurídica con el 33% o para una persona natural sería con la tabla que le correspondía a esa cédula donde van las rentas gravables especiales, y entonces se infla la base del impuesto, se aumenta el impuesto y adicionalmente la DIAN te va a colocar una sanción del 200% de ese mayor impuesto. Eso es si la DIAN te lo descubre. Entonces artículo 648 del Estatuto Tributario, que habla de las sanciones de inexactitud, porque te terminan descubriendo es una inexactitud importante. Entonces 648 del Estatuto Tributario habla de la sanción por inexactitud y dice: en los siguientes casos la cuantía de la sanción de que trata este artículo será 2 puntos. 1, del 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes. Entonces la gente descubre los activos omitidos, por ejemplo, te los convierte en una renta líquida gravable, algo que aumenta la base del impuesto, algo que no se puede afectar ya ni con costo ni con gasto, ¿no? Se te infla el impuesto y viene entonces la sanción del 200% del mayor valor, ¿sí? De ese mayor impuesto que te hacen calcular, entonces también con un 200% por sanción de inexactitud. Entonces, esa es la situación a la que se están exponiendo los que siguen en el régimen ordinario, porque ojo, los que se pasan al régimen simple ya no les van a hacer control al patrimonio. Entonces, allá en el régimen simple no existe la renta líquida por activos omitidos, ¿no? Ni la renta por comparación patrimonial, no, el régimen simple no tiene nada de eso. Entonces, la jugada es que aquellos que venían en el régimen ordinario y se pasan para el régimen simple, lo que hacen es que se han jugado a evadir patrimonio, entonces su última declaración del régimen ordinario fue, por ejemplo, la del 2018, ¿sí? Y cruzan los dedos y esperan a que esas declaraciones del 2018 hacia atrás del régimen ordinario queden en firme, y si pasan los años y la DIAN no les descubrió que tenían patrimonio oculto, pues no pasó nada, porque si se los llega a descubrir cuando esas declaraciones del 2018 hacia atrás están en firme, pero ellos ya están en el régimen simple, ya no les pueden hacer nada, y entonces gol, no se les puede hacer nada cuando ya están metidos en el régimen simple. Es una manera en que se terminan haciendo normalizaciones a 0 pesos, o sea, nadie más les va a volver a preguntar por el patrimonio cuando ya se pasan al régimen simple. En el régimen simple no va a aplicar la renta líquida por activos omitidos ni la renta por comparación patrimonial. Entonces, para el que sí se tiene que seguir quedando en el régimen ordinario porque no tiene las condiciones o no quiere pasarse al régimen simple, le toca quedarse en el régimen ordinario o se queda voluntariamente en el régimen ordinario. Entonces, ¿qué pasa? Se expone a lo que ya acabo de comentar, a que la DIAN le descubra los patrimonios, se lo vuelva a renta líquida y le ponga una sanción de inexactitud altísima, y adicionalmente también le van a imputar un delito penal si se dan las condiciones del artículo 434 raya A
de la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Ese artículo fue modificado de nuevo con el artículo 71 de la Ley 2010 del 2019. Y por acá tengo ese artículo, este documento en Word, me toca decirlo de nuevo porque esto es un nuevo video, esto es otro video para otra pregunta diferente. Quien quiera adquirir este documento en Word es solamente entrando acá al portal, a donde dice comparativo de normas afectadas con la ley de crecimiento 2010 del 2019, que lo publicaron en enero 7 del 2020. Entonces, cuando descargan este documento están todas las normas que hayan terminado siendo afectadas de alguna forma con la ley 2010 del 2019. Buscamos 434, ¿sí? Y aquí está, la ley se metió también con el Código Penal. Y esta versión de aquí es la versión de la norma hasta el cierre del 2018, esta de acá es la versión de la norma hasta el cierre del 2019 y esta de acá es la nueva versión de la norma para año 2020 y siguientes, después de los cambios que hizo esa ley 2010 del 2019. Entonces, lean el 434 rayada, después de ser modificado con el artículo 71 de la ley 2010 del 2019, y entonces dicen que si la cantidad de patrimonio que te descubren oculto es de 5.000 salarios mínimos, lo mismo que decía acá, entonces la sanción va a ser una sanción penal de 48 a 108 meses de prisión. Lo mismo que decía acá, solamente que noten, esa parte azul ya no está acá. Esta parte que pongo aquí en azul es porque es una novedad de algo que sí existía hasta el cierre del 2019 y ya no está acá. O sea que le quitaron a la norma esta parte que dice y multa del 20% de los activos omitidos del valor del pasivo existente. Esta parte dentro del proceso penal ya la eliminaron. Miren que ya no está acá, ya no está aquí esta parte. Entonces el proceso se va a reducir solamente a imponerle al acusado una prisión de 48 a 108 meses, ¿listo? ¿Y qué otro ajuste hicieron? Por aquí hay otro ajuste adicional, pero no son de trascendencia, ¿listo? Entonces, eso es lo que le va a pasar a el que esté haciendo, tienen que leer este inciso tercero, que dicen que si el patrimonio el nivel de patrimonio oculto está entre 7.250 a 8.500 salarios mínimos, entonces el proceso penal se puede anular si la persona paga el mayor impuesto con sus sanciones y con sus intereses, ¿sí? Pero si la cantidad de patrimonio que tiene oculto es de más de 8.500 salarios mínimos, entonces ahí sí el proceso no se va a poder extinguir ni siquiera pagando. Ni siquiera pagando se va a salvar de la cárcel el que tenga un patrimonio oculto de más de 8.500 salarios mínimos.